Bueno, la semana pasada el Banco de México, el Banco Central, decidió recortar su tasa de interés en, como se dice, 25 puntos base, es decir, 0.25%, para dejarla en 7.75%. Decisión que es muy importante y que vale la pena analizarla con nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Leo. Muy bien. Oye, ¿no fue sorpresa? No. Se dividió la votación 3-2. Correcto. Porque había consenso que iban a bajar las tasas de interés, pero no sabían si 25 puntos base o 50 puntos bases. Y bueno, ganó la mayoría 25 puntos base. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, había un consenso amplio de que iba a haber una reducción. Correcto. Además hay que decir que la Reserva Federal, el Banco Central que regula el dólar, había bajado una semana antes. Sí. Y que esta es la segunda baja que hace Banco de México. Igual la Reserva Federal había hecho 2 bajas. Sí. Entonces hasta ahora hemos estado siguiendo a la Reserva Federal en el ciclo de baja de tasa de interés. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Esa es la gran pregunta. Déjame preguntarte hacia adelante. ¿Tú crees? Yo creo que tenía razón en este caso la minoría, que podían bajar hasta 50 puntos base, pero creo que la mayoría se preocupó por el tipo de cambio. Pero quiero tu opinión. Totalmente de acuerdo. Sí. La Reserva Federal, yo creo que es importante entender un poquito el contexto de la Reserva Federal. La Reserva Federal, en su última reunión, cuando bajó 25 básicos también, de alguna forma mandó un mensaje a los mercados de que el escenario más probable hacia adelante es que las tasas en Estados Unidos podrían permanecer sin cambio por lo que resta del 2019 e incluso en 2020 y 2021. Ya, que se queden ahí. Alrededor del 1,75 al 2%. Sí. La decisión es, bueno, podríamos bajar más, pero eso va a depender de los datos de la economía. Sí. Entonces, la minoría votar por 50 básicos, yo creo que marca 2 cosas. Una, que independientemente de lo que vaya a hacer la Reserva Federal hacia adelante, México necesita tasas más bajas. Correcto. Y además, desde mi punto de vista, es el diagnóstico correcto. Estamos de acuerdo. Por 2 o 3 elementos que te voy a dar. Primero, la inflación va a la baja. Sí. Ya está por debajo del 3. De hecho, alcanzó en la primera quincena de septiembre abajito del 3%. Correcto. Por razones fortuitas, hay que decirlo. La inflación subyacente que elimina los elementos volátiles todavía está arriba del 3, alrededor del 3.7%. Pero claramente nosotros la vemos a la baja y acercándose a la meta del 3% el próximo año. Correcto. Primer factor, que es el objetivo principal del Banco de México. Mantener la inflación dentro de una meta cercana al 3%. Segundo, las condiciones actuales de la economía mexicana son de una pobreza extrema en términos de crecimiento económico. Correcto. O sea, no solo tenemos un crecimiento económico cero, que tuvimos en el primer semestre, sino que todo indica que este tercer trimestre también ha sido muy parecido al crecimiento cero. Sí. Pero además, debido a que ya tenemos casi 12 meses creciendo muy por debajo de la tasa potencial, la economía mexicana ha desarrollado una brecha negativa. Es decir, hoy estamos operando con un nivel de demanda agregada en la economía muy inferior al que se puede tener sin generar presiones inflacionarias. Hay holgura. Hay bastante holgura. Sí. Entonces, esa combinación, bancos centrales a la baja, porque no solamente es la Reserva Federal, no, es todo el mundo. Es el Banco Central Europeo, es el Banco de Brasil, hay 50 bancos centrales bajando tasas. Las condiciones macroeconómicas de México requieren, desde mi punto de vista, que las tasas sigan bajando hasta alcanzar niveles a finales del próximo año de 6.5%. O sea, si tú ves la tasa en México en 2020 a 6 puntos. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre, Raúl, ¿no? O sea, está la elección de Estados Unidos, qué va a hacer la Fed, va a entrar Estados Unidos en recesión, en fin. Pero déjame irme al tema. Creo que la mayoría en el Banco de México decidió ahorita 25 puntos base porque está preocupada por el tipo de cambio, ¿no?
Bueno, yo creo que O sea, 50 puntos bases, quizá ahorita estaríamos hablando de un dólar por arriba del 20 pesos. Quizás, pero tampoco creo que sería una tragedia desastre, ni claro, ningún no. problema. Totalmente. Yo creo que la preocupación... Recuerda que en la reunión anterior a esa Sí. que estamos comentando, hubo un voto en contra de la mayoría, pero porque no De quería... Gerardo Esquivel. No. En ¿No? el caso de la reunión anterior a esta, a la de sí, septiembre, sí. el voto, ya sabemos, fue de Javier Guzmán. De Javier Guzmán, Y que fue- no quería bajar. No quería bajar, y no Sí. quería bajar porque estaba preocupado por la velocidad con que bajaba la inflación. Sí, Esta vez parece que Javier Guzmán votó con la mayoría, correcto. y los otros dos votos, Sí. podemos tal vez especular hasta que lo sepamos a ciencia cierta, Sí. vienen de los nombramientos que ha hecho esta administración. Pero De no Gerardo creo- Esquivel y Jonathan Heath. Heath. Pero no creo que tenga ningún sesgo político, No, creo no. que es una visión correcta Sí. y que yo en lo personal comparto. Yo también, yo creo que la economía mexicana sí ya tiene, como tú dices, el espacio, la holgura para bajar unas tasas de interés que están muy altas. Así es, Raúl. vamos, hoy la normal en los países desarrollados es en lo difícil que es encontrar tasas positivas, Sí. no digamos altas, tasas positivas. El bono alemán de 10 años tiene un rendimiento de menos 0.6, nominal, no restando la inflación, sino nominal. La tasa americana ha estado fluctuando a 10 años entre 1,4 y 1,7. Sí. Entonces, tasas en México que tenemos arriba del 7-8% son innecesariamente altas. Creo que el banco puede hacer una contribución a la reactivación del crecimiento económico bajando las tasas, reconociendo que esto no es panacea, que esto no va a resolver los problemas del bajo crecimiento de México. De hecho, hay quienes piensan que al final del día la política monetaria no tiene efecto sobre el crecimiento económico. Bueno, a la larga no. Y por esa razón es que a los bancos centrales se les da un objetivo prioritario de inflación. La inflación. Naturalmente, si fuera posible generar alto crecimiento en base a política monetaria, no existirían países en desarrollo y con problemas de crecimiento económico. Y Venezuela Exacto. sería una superpotencia. Exactamente. Igual que Argentina. Sí, ¿no? sí. Claramente- Imprimiendo dinero a Claramente Sí. no se puede generar crecimiento con política monetaria. Se genera mucha inflación. Pero eso no quiere decir que la política monetaria no pueda hacer en el corto plazo una contribución a tratar de arreglar situaciones macroeconómicas como la que México vive en este momento. A eso iba. Entonces, ¿cuál es el fondo? Aquí estuvo el otro día el secretario Herrera y dijo algo muy interesante, que los fondos de estabilización que tenemos, por ley no los pueden utilizar, pero que van a dar la batalla en el Congreso por abrir un debate para que se pueda hacer política contracíclica en contra del crecimiento, en contra de un crecimiento cero, a favor del crecimiento, utilizando estos fondos. Bueno, ¿qué es la situación de la economía mexicana? Naturalmente, el Banco de México no es el culpable de que no estemos creciendo. No. Las razones por las cuales México o en esta particular administración heredó tasas tan altas tienen que ver con los efectos inflacionarios del ajuste de precio de gasolina y las depreciaciones del peso en años anteriores. Correcto. O sea, es algo cuyo efecto se ha venido desvaneciendo. Por esa razón, Banco de México hoy tiene hacia adelante una inflación baja. Sí. El problema que tenemos, más allá del famoso problema estructural del bajo crecimiento de México, que era 2%. era pero... 2%, bueno, tal vez a largo plazo sigue siendo 2%, Sí. pero el problema que hemos tenido en este año, en particular, yo lo caracterizo como un shock negativo de demanda. Si vemos las cifras de México, si México no está en recesión, es porque todavía exportamos. Sí. Si no hubiese sido porque la economía americana todavía crece y podemos exportar a los Estados Unidos, hubiésemos estado en una recesión no blanda, sino una recesión dura. Porque todos los elementos de la demanda agregada, llámese consumo, inversión privada y pública, tienen crecimiento negativo durante el primer semestre. Entonces, lo que se necesita es, obviamente, condiciones
desde el punto de vista macro, que traten de compensar el efecto negativo que ha tenido ese shock de demanda. ¿Qué? Bueno, ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, bajar tasas es algo que está dentro de las facultades, de las posibilidades del Banco Central. Pero más del gobierno, más allá del gobierno. El gobierno porque, mira, el presupuesto que presentaron fue un presupuesto bastante ortodoxo. Muy conservador. Qué bueno, yo pienso que sí. Muy conservador. O sea, lo que quiere decir que no consideran que tienen espacio por el lado fiscal. Entonces, básicamente, el canal que queda desde el punto de vista de los estímulos macro es por el lado de la política monetaria. Sí. Y creo que es lo que Banco de México está haciendo. Ahora, hay algo que se puede hacer. Tratar de contrarrestar una gran parte de lo que ha generado esta caída en la demanda, que es la incertidumbre sobre el estado de las políticas económicas en el futuro en esta administración. Es decir, más que la reducción del gasto que ha tenido un papel en esta desaceleración, el gran temor, el gran problema es el tamaño, la incertidumbre que se ha creado, que ha abatido el nivel de inversión del sector privado. Sí, o sea, hay que generar, lo que está haciendo es que este gobierno tiene que generar confianza. Correcto. Para que el sector privado invierta más. Y mientras no se logre esto, Banco de México puede hacer una pequeña contribución bajando tasas. Sería mejor que se lograran las dos cosas. Sí. Regresar a la confianza y que volviéramos a tasas de interés más competitivas. Bueno, pues se ha acabado el tiempo. ¿Algo más que agregar, Raúl? No, bueno, creo que hay que estar atento hacia adelante. El escenario internacional se ve complejo. Muy complejo. Con este tema de la guerra comercial de Estados Unidos y China y ahora el impeachment del presidente Trump. Por eso me llamó la atención que te atrevieras a pronosticar que para que la tasa de interés en México va a acabar el 2020 en 6.5. No es exactamente. ¡Wow! No es exactamente o sea, ahí sí el politólogo dice, no, yo si no puedo saber qué va a pasar el mes que entra dentro de un año, quién sabe, Más ¿no? que un pronóstico, es un análisis normativo de lo que debería tener México en esas condiciones. Bueno, esa es otra cosa. Imagínate que agarre Warren, por ejemplo, la presidencia. ¿Qué pasaría? El presidente López Obrador estará muy contento. ¿Y la economía? No sé. ¿Cuánto se caería Wall Street si gana Elizabeth Warren? Ese sí está más difícil. Bueno, gracias, mi querido Raúl. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.